Muchos criminales no fueron atrapados por la policía, sino por un error estúpido. Hoy te voy a mostrar 5 errores reales que parecían insignificantes, pero los delataron por completo. El último es absurdo. Todos estos casos son reales, no teorías, no películas. Y todos tienen algo en común, un pequeño detalle lo cambió todo. Error número 1. Hablar de más. En 2019, un hombre fue interrogado como testigo de un robo. Pero sin que nadie se lo pidiera, empezó a dar detalles que solo el culpable podía saber. Mencionó cámaras, rutas y sonidos. Dijo textualmente: "Cuando se escucha el sonido metálico", ese sonido nunca había sido mencionado en el informe policial. Ahí lo supieron. No era un testigo. Se había delatado él solo, con sus propias palabras, intentando demostrar que no sabía nada. Su necesidad de explicarse de más fue su perdición. Los detectives simplemente escucharon y en su monólogo encontraron la confesión que no buscaban. La lección es clara. A veces el silencio es la mejor defensa. Él no lo entendió y pasó de ser un simple testigo a ser el principal sospechoso, todo en una sola frase. Error número 2. El objeto olvidado. En una escena del crimen que parecía perfecta, los investigadores se encontraron con un muro. No había huellas, no había rastros visibles de ADN, nada que pudiera identificar a una persona. Parecía que el culpable había pensado en todo, pero olvidó algo mínimo, casi invisible, en el bolsillo de una chaqueta que dejó atrás. Un ticket de compra. La fecha, la hora y el lugar de la transacción se convirtieron en el hilo del que tirar. Siguiendo ese pequeño papel sin valor, la policía pudo reconstruir sus movimientos horas antes del crimen. Revisaron las cámaras de seguridad de la tienda y ahí estaba él, comprando algo trivial. Un papel que cualquiera de nosotros tiraría a la basura se volvió la prueba clave que conectó al sospechoso con la escena. Un descuido tan pequeño, un error tan humano, fue suficiente para derrumbar su coartada perfecta. Error número 3. Búsquedas en Internet. Este es un error de la era digital. Un sospechoso intentó ser extremadamente cuidadoso. No habló con nadie. No dejó evidencia física. Limpió todo a su paso. Su plan era no dejar ningún rastro que lo conectara con los hechos. Pero cometió un error en la privacidad de su hogar, frente a su propia pantalla. Su historial de búsqueda se convirtió en su diario del crimen. Empezó a buscar cosas como ¿cuánto tarda la policía en sospechar de alguien?, seguido por cómo borrar rastros de forma efectiva, y las cámaras de seguridad cercanas detectan movimientos nocturnos. Aunque ninguna de estas búsquedas por sí sola probaba su culpabilidad, juntas creaban una narrativa muy sospechosa. Cuando los investigadores obtuvieron acceso a su historial, no encontraron una confesión, pero sí un patrón de comportamiento que demostraba su conocimiento del crimen y su intento de cubrirlo. No lo condenó el acto, sino su curiosidad posterior. Cerró el caso. Error número 4. Volver al lugar de los hechos. Es un cliché de las películas, pero ocurre en la vida real con una frecuencia sorprendente. Muchos criminales regresan a la escena. Algunos lo hacen por una extraña curiosidad, para ver el resultado de sus acciones y el trabajo de la policía. Otros regresan por puros nervios, impulsados por una necesidad inconsciente de asegurarse de que no dejaron nada atrás. En este caso, él volvió demasiadas veces. La primera vez, pudo pasar por un vecino curioso. La segunda, un transeúnte. Pero las cámaras de seguridad de la calle lo captaron una y otra vez, merodeando la zona a diferentes horas del día y de la noche. Su presencia constante llamó la atención de un detective que revisaba las grabaciones. No estaba haciendo nada ilegal, solo caminar. Pero ese patrón repetitivo y sospechoso fue lo que lo delató. Lo pusieron bajo vigilancia y con el tiempo encontraron otras pruebas que lo conectaban directamente con el crimen. Su propia ansiedad lo puso en el radar. Y el error número 5, el más increíble de todos, el detalle invisible. En un video de seguridad de muy baja calidad, el rostro del sospechoso era solo un borrón irreconocible. La cámara estaba demasiado lejos, la iluminación era pésima,
Parecía un callejón sin salida para la investigación. El equipo de forenses digitales intentó de todo para mejorar la imagen, sin éxito. Nadie podía identificarlo por su cara o su ropa. Pero un analista, con una vista de águila, decidió no mirar al sujeto directamente. En lugar de eso, se concentró en el fondo de la imagen. Por una fracción de segundo, mientras el hombre pasaba junto a un coche aparcado, su rostro se reflejó en la ventanilla lateral. No buscaron su rostro en la imagen principal, buscaron el reflejo. Y ahí estaba, mucho más claro y nítido que en la grabación directa. Aumentaron esa pequeña sección del video, limpiaron la imagen del reflejo y obtuvieron un retrato casi perfecto. Ese detalle, que nadie había visto al principio, fue lo que cerró el caso. Un reflejo fugaz en un coche. La mayoría no cae por una gran estrategia policial o una persecución espectacular. Cae por un detalle. Por un pequeño error humano que parece insignificante en el momento. Si te gustan estos casos reales y las historias detrás de ellos, suscríbete. Subo videos así constantemente. Gracias por ver.